Reunidos por fin. Intenté correr a la sala de lectura en el momento en que Ferdinand me dio la llave, solo para ser detenido por Fran. Lady Rosemine ha estado ausente durante bastante tiempo, hay mucho que debo informar. La sala de libros no va a ninguna parte, aunque fue breve. Estoy seguro de que aplastar a Egmont como nueva sumo obispa fue más que suficiente para evitar que lo perturbara de nuevo en el futuro. Fue más que suficiente para evitar que volviera a molestarla en un futuro próximo. Puede leer en su tiempo libre una vez que hayamos terminado nuestros asuntos urgentes. Miré entre Fran y la puerta, y luego busqué en la habitación a cualquiera que pudiera ser un aliado. Mónica estaba de pie detrás de Fran, Rosina estaba puliendo el arspiel. Sin mostrar ninguna intención de involucrarse, Damuel evitaba el contacto visual, para no verse envuelto en la situación, y Brigitte vigilaba el procedimiento con el ceño fruncido. Parecía que nadie estaría dispuesto a apoyarme. Pero Lutz y los demás vienen mañana, así que quiero leer todo lo que pueda hoy, supliqué. Si la compañía Gilberta estaba tan ocupada como para ganarse la simpatía de Ferdinand, entonces no había duda en mi mente de que yo también terminaría irremediablemente ocupado. Hoy sería seguramente el último día en el que podría relajarme y leer a mi propio ritmo. Pero mis súplicas solo me hicieron ganar una sonrisa de Fran, similar a la que Ferdinand siempre me daba. Descanse tranquila, Lady Rosemine, hay mucho que leer en esta misma habitación. Antes de mirar los estantes de la sala de libros, por favor mire y memorice esto, todo antes de la ceremonia de unión de las estrellas. En eso, comenzó a apilar tablas en mi escritorio. Aparentemente habían sido organizadas por Fran y mis otros asistentes, y detallaban una amplia gama de oraciones y procedimientos rituales. Pero no fui yo quien retrocedió al ver la enorme pila de tablas, fue Brigitte. Espera un momento, hay demasiadas tablas aquí para que ella las lea. Lady Rosemine es todavía joven, y esto es demasiado para cargarlo en una niña que acaba de terminar su ceremonia de bautismo. Fran hizo una pequeña mueca. Sin duda, estaba estresado por el hecho de que un noble le estaba disputando, pero sin embargo devolvió a Brigitte una mirada tranquila y se mantuvo firme. Lady Rosemine debe participar en la ceremonia de unión de las estrellas como la sumo obispa. Si ella fallaba en su primera ceremonia ritual, serviría como una mancha que empañaría su reputación para siempre. Seguramente entiende, dame Brigitte, lo que les pasa a los de la sociedad noble que tienen mala reputación. Fran había aprendido de Ferdinand cómo funcionaba la sociedad noble mientras servía como su asistente. Recordaba de lo que Ferdinand había tenido que ser cauteloso, y de los juicios que había impuesto a los demás. Lo entiendo. Parece que hablé fuera de lugar, Brigitte concedió, antes de dar un paso atrás. El estrés desapareció de la cara de Fran casi instantáneamente y me ofreció una tabla. Aquí tiene, Lady Rosemine. Yo escribí esa, exclamó Mónica, con los ojos brillantes mientras me miraba. He trabajado duro por su bien, Lady Rosemine. No solo no podía rechazar la sonrisa inocente de alguien que lo había dado todo por mí, sino que tenía aproximadamente 0 posibilidades de escapar de Fran, que estaba de pie detrás de ella con una sonrisa propia. Una vez más, me recordaron que Fran había sido entrenado por el único e inigualable Ferdinand. Caray, Fran, estás dejando que te influya demasiado. NGH, bien, los memorizaré. Para recompensar sus esfuerzos, yo también pondré todo mi empeño en aprender. ¿No es genial, Fran?, que exclamó Mónica. Parece que armar todo para Lady Rosemine no fue una pérdida de tiempo. Lady Rosemine nunca ignoraría el duro trabajo hecho por sus sirvientes. Ahora bien, Lady Rosemine, por favor, empiece leyendo el procedimiento del ritual descrito aquí. Habiendo renunciado a ir a la sala de libros, con lágrimas en los ojos le quité la tabla de madera a Fran. HMPH. Estas son lágrimas de felicidad. Estoy tan feliz de tener asistentes que se preocupan tanto por mí. Suspiro pronto, mi dulce sala de libros pronto. Y así, mi día lo pasé aprendiendo sobre la ceremonia de unión de las estrellas y los deberes que se esperan de la sumo obispa. Mientras desayunaba a la mañana siguiente, Gil me informó que Ferdinand y yo nos reuniríamos con la compañía Gilberta más tarde ese día para ver cómo progresaba su trabajo de expansión de la industria de la impresión.
Ferdinand aparentemente quería recibir el informe antes de que los eruditos tuvieran la oportunidad de amañar los datos. Una vez que Gil terminó su propio desayuno, salió de la habitación para ir a avisar a la compañía Gilberta que verían al sumo sacerdote. Su viaje con los eruditos había sido supuestamente una dura prueba, pero durante el mismo había desarrollado fuertes lazos de compañerismo con Benno y Lutz. Gil también había mejorado mucho en la lectura y la escritura mientras yo no estaba, hasta el punto de que ahora podía escribir informes por su cuenta. Su desesperado trabajo desde que fue arrojado en medio de comerciantes y eruditos finalmente había dado sus frutos. Le había dado palmaditas en la cabeza a Gil y le había alabado como de costumbre, solo para que Brigitte me informara muy incómodamente de que no era apropiado relacionarse con asistentes como ese. Bueno, parece que una chica aristócrata dándole palmaditas en la cabeza a su asistente no es vista muy favorablemente. Supongo que podría haber adivinado eso, aunque la compañía Gilberta debía llegar a la tercera campana, y se quedaría a almorzar una vez que nos hubieran dado su informe. Para ello, ella y Nicola se dirigieron a las habitaciones de la directora del orfanato una vez que hubieran terminado de preparar el desayuno en mis nuevas habitaciones. Fran fue con ellos para prepararnos el té, dejando a Mónica para que me cuidara y me acompañara mientras caminaba por el templo. Era una práctica estándar que la música se tocara durante las comidas a las que asistía la nobleza y así, una vez que había terminado de desayunar, Rosina también fue a los aposentos de la directora del orfanato, aspiel en mano. Mientras tanto, yo me quedé en el aposento de la sumo obispa para continuar con la memorización de ayer. Rosemine, es hora de irse. Ferdinand vino a mis aposentos, acompañado de un asistente llamado Zam en lugar del habitual Arno. Yo estaba listo para irme, y así me fui de mis aposentos con Mónica. Rosemine, entiendo que estés emocionada por conocer a tus asociados plebeyos por primera vez en tanto tiempo, pero mantén el control de ti misma hasta que termine de hablar. A cambio, haré la vista gorda a lo que ocurra en tu habitación secreta después, para que puedas calmar tu dolorido corazón tanto como quieras, murmuró Ferdinand mientras caminábamos. Pude entender que me estaba dando tiempo para abrazar a Lutz para que él mismo pudiera escapar de mis abrazos, pero honestamente, eso estaba más que bien para mí. Entendido. Pasamos por los pasillos hasta que llegamos al despacho de la directora del orfanato, en cuyo momento Mónica me abrió la puerta. Hacía tanto tiempo que no visitaba mis antiguas habitaciones que me llené inmediatamente de nostalgia. Incluso ver los muebles familiares trajo paz a mi corazón. Me alegra ver que no ha cambiado mucho aquí, dije. Mientras esperábamos la tercera campana, Ferdinand y yo discutimos la ceremonia de la Unión de las Estrellas en una mesa del segundo piso. Iba a ser un día muy ocupado, seguro, el Festival de la Ciudad Baja tendría lugar por la mañana, seguido de la ceremonia de la Unión de las Estrellas por la tarde. También hablamos de lo que los huérfanos harían ese día, y después de algunas negociaciones implacables, Ferdinand accedió a dejarnos jugar como lo hicimos el año pasado siempre y cuando Lutz tuviera tiempo y Wilma se quedara para mantener las cosas en orden. Sonó la tercera campana. No pasó mucho tiempo antes de que Gil trajera a la compañía Gilberta, que había estado esperando en la puerta de la ciudad baja. Estaban Benno, Mark y también Lutz. Parecía que Lutz se había hecho un poco más alto desde la última vez que lo vi. Su cara parecía un poco más crecida, también. Me había sorprendido lo mucho que había crecido Gil, pero parecía que Lutz también estaba madurando rápidamente. Empujé las ganas de saltar a sus brazos, en lugar de ofrecer un pequeño saludo. Pero en el momento en que mi mano se movió, Ferdinand me miró y murmuró Rosemine en voz baja. Lo siento. Me controlaré. Ahora bien, Benno, me gustaría que me dijeras lo que viste y lo que pensaste durante el viaje. No te guardes nada, deseo un informe que no sea de un funcionario académico. Como desees. Solo cuando Benno empezó a hablar me enteré de que Ehrenfest era la única ciudad que tenía un templo. Ferdinand señaló que sería ridículo que las provincias se llenaran de sacerdotes azules como si fuera obvio, pero yo pensaba en las cosas desde una perspectiva terrestre, donde cada ciudad normalmente tenía al menos una iglesia. Pero aquí solo había un gran templo en cada ducado, y santuarios más pequeños dedicados a dioses individuales en las ciudades que carecían de templos.
Las tiendas de la ciudad baja adoraban al dios del comercio y a la diosa del agua. Los herreros adoraban al dios de smithing y al dios del fuego. Y los que estaban a las puertas adoraban a la diosa del viento y al dios que protegía a los viajeros. En los pueblos agrícolas, había pequeñas capillas en las mansiones de invierno donde se adoraba a todos los dioses, pero no había santuarios más pequeños como resultado. En cuanto a los orfanatos, estos eran generalmente dirigidos por los jefes de las ciudades y los principales poderes de las ciudades. Para preservar la paz y el orden, un archiduque hace varias generaciones ordenó que se construyeran orfanatos cerca de la finca del jefe de la ciudad. Cuando se encontraban huérfanos, se los acogía y, a cambio de darles comida y cobijo, los jefes de las ciudades tenían derecho a utilizarlos como esclavos. Los huérfanos eran más o menos como los sacerdotes grises y las doncellas del santuario, solo que sus maestros eran los jefes del pueblo y las autoridades de la ciudad en lugar de los sacerdotes azules. El orfanato de Hase estaba en un estado horrible, dijo Beno. Fue en este punto en el que Hill se puso de pie para comenzar su informe, en el que comparó el orfanato con cómo había sido el orfanato del templo antes de que se estableciera el taller. A diferencia de Ehrenfest, los orfanatos de otros pueblos y ciudades no fueron construidos en un templo. Esto significaba que los huérfanos que vivían allí no recibían regalos divinos, y como los jefes de los pueblos no eran nobles ricos, apenas se enviaba dinero para mantenerlos. Dicho esto, aunque estos huérfanos vivían en una inmundicia antihigiénica, ninguno de ellos había sido completamente abandonado como los niños del sótano. Los niños no están encerrados en el orfanato, así que sobreviven buscando comida mientras se reúnen en el bosque. Creo que sus circunstancias deberían mejorar al menos un poco si podemos poner en marcha un taller durante el verano. Antes del otoño, dijo Hill, concluyendo su informe. Había crecido tanto desde sus días como un mocoso descarado superado con el mismo sentimiento de orgullo que un padre tendría al mirar el informe de su hijo. Le sonreí a Hill y le hice una seña con la cabeza. Él asintió con la cabeza, sonriendo con satisfacción. Cuando Hill se sentó, le tocó a Lutz ponerse de pie y dar un informe. Dado que su orfanato no tiene dones divinos como en el orfanato del templo, necesitaremos mucho más dinero para mejorar sus circunstancias de vida. El aspecto más problemático aquí es que el orfanato de la ciudad agrícola no considera a todos los huérfanos iguales como lo hace el orfanato del templo. No puedo imaginar que mejorar sus condiciones de vida sea un proceso tan pacífico como lo fue aquí. Lutz había crecido en un ambiente donde era la supervivencia del más apto, incluso entre los miembros de la familia. Por esta razón, había estado más que confundido al ver cuán completamente iguales eran las cosas en el orfanato del templo. Esa igualdad era la razón por la que todo iba tan bien, pero Lutz sostenía que sería un error asumir que otros orfanatos seguían un sistema similar. Además, el director del orfanato era muy parecido a los sacerdotes azules de aquí. Si el orfanato empezara a tener beneficios, es muy probable que simplemente lo robara para sí mismo. En ese caso, empecé, podría ser prudente para mí hacer un orfanato completamente nuevo antes de hacer el taller. De esa manera, podemos enseñarles el modo de vida del templo desde el principio. Aquellos que estaban acostumbrados a un mundo de perro come perro sabían instintivamente que debían obedecer a aquellos más fuertes que ellos, así que probablemente sería más fácil usar mi autoridad para crear una base completamente nueva desde la cual empezar. Cualquier autoridad municipal que se entrometiera en el robo de beneficios se interpondría, por extensión, en nuestro trabajo en la industria de la imprenta. En otras palabras, eran enemigos de los libros, y no dudaría en usar mi autoridad para eliminarlos. Si incorporamos el orfanato al taller de Rozemine, no me importa poner dinero para los gastos de construcción. Pero si hacemos de este nuevo orfanato un negocio del gobierno, entonces el ducado lo pagará, ¿verdad? ¿No es obvio? Ferdinand preguntó con una ceja levantada, pero Beno sacudió la cabeza. Puede ser difícil hacer de esto un negocio del gobierno. ¿Y eso por qué? Los estudiosos parecen querer aplastar la industria de la impresión antes de que empiece, dijo Beno, con una mirada dura. Mark asintió en silencio a su lado. No sé qué les dijeron a los eruditos cuando les dieron este trabajo, pero parece que odian hacerlo. Era como si les hubieran obligado a hacer un trabajo que nadie quería. Lutz y Hill asintieron con la cabeza mientras Beno hablaba.
Los eruditos que habían ido con ellos aparentemente les habían hecho pasar un mal rato. Ya que me pidió mi honesta opinión, diré esto. Es difícil creer que esos eruditos fueron realmente puestos a cargo de comenzar un nuevo negocio bajo la autoridad del archiduque. Como humilde comerciante, me es imposible determinar si no entendieron la intención del archiduque, si quieren que el negocio fracase intencionadamente o si simplemente no son inteligentes, pero con ellos a cargo, el plan fracasará sin ninguna duda. Benno se había mostrado molesto cuando quise construir una sucursal del taller de Mine en el orfanato, pero aún así no me había dicho que era imposible, solo me había aconsejado sobre la mejor manera de proceder. La situación era aparentemente tan mala esta vez que Benno, un comerciante con un agudo olfato para el éxito y el fracaso financiero, estaba convencido de que el desastre nos esperaba. Me quedé sin aliento, temiendo que la industria de la imprenta se desmoronara antes de nacer. Pero Ferdinand no se preocupó en absoluto, una ligera sonrisa se extendió por su cara. Así, ahí está su malvada sonrisa de villano. Probablemente esté tramando algo dentro de su cabeza ahora mismo. Ya podía decir que los funcionarios académicos que habían acompañado a Benno y Gil iban a ser comidos vivos. Pero como no quería que la industria de la imprenta fuera saboteada, solo miraba, dando silenciosamente a Ferdinand todo mi apoyo. Ya veo. Sus perspectivas serán sin duda útiles. Venir aquí yo mismo fue una decisión sabia después de todo. Ahora bien, la ceremonia de la Unión de las Estrellas se aproxima rápidamente. ¿Cómo está el restaurante? Nos acercábamos a una cena a la que no solo asistía el archiduque, sino también su hermano, su hija adoptiva y el comandante de la Orden de Caballeros. Me dolía la cabeza solo de pensar en lo altas que eran las esperanzas de Sylvester. Benno, sin embargo, sonreía invenciblemente. Las cosas van bastante bien. La construcción del restaurante ha terminado, nuestros cocineros son cada vez más hábiles, y tenemos más camareros entrenados listos. La mayoría de nuestros trabajadores ya tienen mucha experiencia con los nobles, así que predigo que la comida concluirá sin problemas. Me alegro de oírlo. ¿Algo más? Eso es todo lo que tengo que informar, honorable sumo sacerdote. Dicho esto, hay algunos asuntos relacionados con el restaurante italiano que me gustaría discutir con Lady Rosemine. Dios mío, Benno, ¿qué pasa con esa mirada de miedo en tus ojos? No es mi culpa no haber podido contactarte. En ese caso, haré que Rosemine ayude a organizar tus informes y a calcular los costes iniciales de la empresa. Como hija adoptiva del archiduque, tendrá que aprender el significado de establecer nuevas industrias. Así que estás diciendo que necesito entender las luchas de los que realmente hacen el trabajo, para no hacer demandas irrazonables como Sylvester. Te escucho alto y claro. Dicho esto, no me detendré en absoluto si eso me acerca a conseguir mis libros. Rosemine, puedes discutir estos asuntos en tu cuarto oculto. Damuel te protegerá. Brigitte, haz guardia aquí por el momento y termina tu almuerzo. Señor. Por orden de Ferdinand, Mónica comenzó a preparar el almuerzo de Brigitte, mientras Frank guiaba a Ferdinand y Zam fuera de mis aposentos. Una vez que los vi salir, apreté una mano contra la puerta oculta y vertí una pequeña cantidad de maná en ella. El maná fluyó de mi anillo, y la puerta se abrió una vez que confirmó que el maná era realmente mío. A diferencia del taller de Ferdinand, no tenía restricciones de maná para pasar por la puerta, así que cualquiera podía entrar siempre que tuviera mi permiso. ¿Me acompañan los de la compañía Gilberta, por favor? Damuel puede vigilarme como sugirió Ferdinand, y Gil puede acompañarme como mi asistente. Mónica, mientras tanto, por favor, sirve a Brigitte su comida. Puedes presionar la piedra Fay de esta puerta si me necesitas. Una vez que todos estaban dentro, cerré la puerta suavemente. Dentro, mi cuarto oculto tenía una mesa y sillas como un salón, y tenía unos 3 metros cuadrados y medio. No era particularmente grande en lo que respecta a las habitaciones ocultas, cuanto más mana se ponía en una, más grande se hacía la habitación, pero como la mía solo existía para hablar con la gente de cosas que no quería que mis asistentes oyeran, no había necesidad de hacerla más grande. Comprobé que la puerta estaba bien cerrada, y luego la exhalé. No necesitaba contenerme más.
Me di la vuelta, corrí directamente hacia Luz y salté a sus brazos. ¡Ah! ¡Ay! Luz, quería tanto verte. ¡Boah! Lo apreté fuerte, acariciando mi cabeza en su pecho mientras trataba de sacar toda la frustración que se había acumulado dentro de mí. Ya odio ser un noble. Estoy atrapado pasando todo el día estudiando la etiqueta y todo tipo de cosas. Es un asco. Estoy agotada. Cuando me desmayo, me obligan a volver a ponerme de pie haciéndome beber pociones desagradables que hacen que mi cabeza dé vueltas. La mayoría de las personas que conozco son malvados conspiradores. No hay nada para alegrar mi día. Mi familia no está allí. Tú no estás ahí. Mi nueva madre y padre no me dan ningún abrazo. Hice una lista de todas mis quejas sobre la vida en el barrio noble mientras me aferraba a Luz, y él apoyó su cabeza contra la mía como si dijera que no sabía qué más podía hacer. ¿Mine? No, Luz, no puedes mezclar eso. Tienes que llamarme Rosemine ahora. A pesar de sentir un torrente de emociones subiendo en mi pecho al ser llamada Mine por primera vez en años, tuve que sacudir mi cabeza. Luz, dame un abrazo ya que mi familia no puede. Necesito más. Mucho más. Luz me obligó, envolviéndome con sus brazos como solía hacerlo. Una gran sonrisa satisfecha se extendió por mi cara, pero todos los que nos miraban hacían una mueca de dolor. Pero eso no fue suficiente para detenerme. No estaba satisfecho todavía. Miré a Beno, mis brazos aún estaban fuertemente envueltos alrededor de Luz. Beno, tengo una petición. ¿Qué? Preguntó Beno, con su ceño exasperado volviéndose más cauteloso mientras me miraba. ¿Podrías regañarme un poco? ¿Solo un poco? ¿Qué? Exclamó Beno, sin mirarme más con la expresión cautelosa que siempre dio a los nobles. Eso solo fue suficiente para hacerme feliz. Puede que sea por mi alto estatus, pero nadie está dispuesto a regañarme en la finca de Karstedt. Todos me alaban sin importar lo que haga, y es honestamente algo asqueroso. Ni siquiera estoy haciendo algo digno de elogio. Tanto mi instructor de etiqueta como mi tutor personal me pusieron en un pedestal tan alto que fue realmente incómodo. Ni siquiera Karstedt o Elvira me regañaban, cada vez que metía la pata en algo, sonreían como si me fueran a cortar por completo, lo cual era realmente aterrador. Beno me escuchaba con la cabeza gacha, temblando todo el tiempo, y luego de repente volvía a disparar. Estás bajando demasiado la guardia, idiota. Ya eres una cabeza hueca desconsiderada que te metes en problemas como un bebé tonto, no empeores las cosas. Ellos van a explotar el infierno fuera de ti, y gritó, desatando su trueno sobre mí. Sí, eso es. Eso es lo que yo quería. Ah, eso está mucho mejor. El hecho de que incluso la rabia de Beno fuera suficiente para marearme de nostalgia mostró cuánto había estado sufriendo últimamente. Dejé escapar un suspiro de satisfacción, que Luz recibió con un pesado y contrastado suspiro de agotamiento. Se desplomó sobre sus hombros y luego se apoyó un poco en mí. Hombre, no has cambiado nada, ¿eh? Eres un noble ahora, pero por dentro sigues siendo la misma de siempre. Quiero decir, la gente no cambia tan fácilmente, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo, Luz? Seguramente sería más sorprendente si no fuera la misma yo de siempre. Ciertamente había mejorado en ocultar mi verdadero yo y me mantenía mucho más como un noble, pero por dentro era el mismo de siempre. ¿Ves? Te lo dije, le dijo Beno a Luz en un tono algo derrotado. Pasar de ser un plebeyo a un archinoble no es suficiente para cambiarla en absoluto. Luz rechinó los dientes por la frustración y me miró con desprecio. Maldición, devuélveme todas las lágrimas por las que lloré al no poder ver a Mine de nuevo. Bien. Los devolveré a todos y más a través de abrazos. Pensé que era una buena idea, pero Luz me rechazó inmediatamente. Qué raro. Pero, de cualquier manera, había tratado mi deficiencia de luz y me sentía muy bien. Si ya terminaste allí, ¿podemos volver al camino? Quiero hablar del pan esponjoso que vamos a vender en el restaurante italiano, dijo Beno, con sus ojos brillando con el entusiasmo de un comerciante.